Buenas tardes a todos nuestros amigos de la revista América Hoy. Nos encontramos en un programa más, el programa número 18. Este programa de disertación América Hoy Nuevo Tiempo. Un programa de discusión, de debate, de ideas sobre las ciencias sociales y sobre los eventos del pasado y de la actualidad en nuestra América Latina. Nos encontramos con Irving Ernesto Cuellar Pacheco, nuestro invitado especial Mario Humberto Rentería. Un gusto, Mario, tenerte aquí en el programa. Estamos en este programa número 18 para hablar sobre el tema del Códice Buturini, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre la cuestión de las culturas, de las herencias culturales que tenemos en nuestra historia, nuestras raíces históricas, nuestra patria, nuestra otra patria que existe y que hay que averiguar, hay que investigar y que no se difunde en los medios de comunicación tradicionales. Entonces vamos a hablar sobre este tema, que es un tema interesante, un tema que es necesario profundizar y debatir en este espacio de la revista América Hoy Nuevo Tiempo. Le paso el micrófono a mi compañero Irving Ernesto Cuellar. Muchísimas gracias, Benjamín Guzmán. Hoy 13 de marzo del año 2020, presente año, primero que nada voy a dar unos avisos, a felicitar a Perla Cecilia Flores por su cumpleaños, que te la pases muy bien. Y pasamos al tema del Códice Buturini, y es hora de que la revista América Hoy Nuevo Tiempo nos exprese y conozcamos más de la cultura prehispánica, que es la identidad del mexicano. Mario Humberto Rentería, un gusto. Bien. ¿Cómo nació el interés de estudiar las culturas prehispánicas? Bueno, en un principio me llama la atención de que la mayoría de las personas que yo preguntaba, maestros o personas relacionadas con la cultura, la historia, no sabían. Entonces yo me di la necesidad de investigar por propio interés, y de ahí nace. Poco a poco fui investigando y leyendo libros, los libros de la época colonial como Sagún, y aparte todas las fuentes indígenas como Tezozomoc que ellos nos dejaron, y empieza el interés a hacer una biblioteca personal donde aparte también aprendo náhuatl, las lenguas indígenas, para darle ese sostén a nuestra cultura, porque el náhuatl es una base fundamental para entender el proceso histórico de nuestra nación. Entonces de ahí nace, y me empiezo a involucrar en la pintura, aprendo a pintar, porque yo no era pintor. Eso me llama la atención, aprendo a pintar, sobre todo el óleo, a preparar los materiales, y pues aquí en mi casa, como ven, en la parte de atrás, pues pinto el calendario azteca, que es fundamental en nuestro tiempo, ¿sí? Y pues demás pinturas, tengo como más de 200 pinturas, una colección personal, y de ahí nace el interés por pintar el Códice Buturini, para saber, es el único códice que nos da identidad como mexicanos. Hay 20 códices, pero están distribuidos en el mundo, ¿sí? Pero este es el único que nos da identidad como mexicanos, y se encuentra resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Muy bien, aquí podemos ver que la historia de México, cuando aprendimos, de hecho aprendemos, ¿no?, desde primaria, ¿verdad? Los aztecas, los mexicas, zapotecas, olmecas, que tienen una simbología, el calendario azteca. Aquí lo más destacado que yo me encontré ahí en Vanguardia, y felicito a Mario Humberto, colega, es lo del Códice Buturini. Este códice vale la pena hacer un análisis, profundizar. ¿Nos puedes explicar ahorita, si te lo paso, para que nos expliques? Ok. Primero que nada. Bueno, y aquí te lo detengo. Nomás quiero hacer una aclaración. Sí. Es el periódico diario de Coahuila, para los créditos a ¿cómo se llama? Periódico, y a la licenciada que me hizo el favor de entrevistarme. Bueno, voy a presentarles el Códice Buturini, o tira de la peregrinación de los aztecas. Mide 6 metros aproximadamente,
Y este es el inicio, donde está la figura principal, que está una pareja, ¿sí? Que está en Aztlán. Este lugar está compuesto por una pirámide al centro, y en la parte de arriba está el agua y el carrizo y el humo, es decir, la imagen de comunicación con los dioses y los siete barrios que están alrededor. Y Chimalma, que es la guía que va a continuar el viaje, y en la parte de aquí vemos que están saliendo a tierra firme para llegar a Chicomostoc. Chicomostoc quiere decir las 7 cuevas, y salen en el año que salen 1 Pedernal, 1111, ¿sí? Y así el códice se va extendiendo. Ay, de favor. Sí. ¿Sí? Se va extendiendo, donde se ve las ocho barrios o etnias que están saliendo, entre ellas las aztecas. Van pasando poco a poco, y ahí los 4 cargadores. Uno de ellos, que es el principal, trae cargado a Huitzilopochtli. Y así va pasando el tiempo, y van llegando a varios pueblos. Bueno, y en la parte de aquí es cuando el árbol se corta, quiere decir o da a entender que Huitzilopochtli, por mando de Huitzilopochtli, le dice a las otras culturas que se vayan avanzando y los aztecas se queden, ¿sí? Entonces van avanzando y les preguntan, bueno, ¿por qué quieres que nos vayamos nosotros y ustedes se van a quedar? Es que es mandato por Huitzilopochtli, él no lo manda. Y ahí se quedan ellos, y los demás etnias avanzan. Y así van avanzando poco a poco, y llegan a este lugar, que es la parte del desierto, donde Huitzilopochtli le dice que van a atravesar por grandes desiertos, pero además ahí hay una fecha muy importante, donde van a contar el tiempo que llevan consigo, y que van a flechar al águila, es decir, a flechar el tiempo. Y así van avanzando poco a poco, ¿sí? Ya con estos conocimientos que van adquiriendo, llegan a 2 cerros, donde el huasteco, significa este cerro, que está llorando el huasteco, y la serpiente, el lugar de la serpiente. Y aquí se ven los años que estuvieron. Ellos solamente tenían 4 años. Claro, el año se componía de 365 días, pero ellos, para nosotros el calendario azteca solamente tiene 20 por 18, es decir, 20 días por 18 meses, que multiplicados nos dan los 360, y faltan 5 Nemotemis, y los sumamos, suman los 365, es decir, que tenían un conocimiento exacto del tiempo. Y así van pasando, ¿sí? Poco a poco van pasando por pueblos. Aquí llegan a la parte donde hay pescados, y estos cuadritos que vemos aquí significan los años, el tiempo que estuvieron viviendo en estos pueblos, ¿sí? Aquí, bueno, el número 1 es Tochtli, quiere decir el sur, o el año. Cali, la casa. Y Tecpan, el norte, el año. Y Acat, el oriente. Y así van avanzando. Entonces se va adquiriendo un conocimiento enorme que nos van dejando, y los tlacuilos lo tienen en conocimiento y lo van desarrollando. Y aquí llegan al lugar donde hay agua, abundancia de agua, y prenden el primer fuego nuevo. Ellos tenían el primer fuego nuevo 52 años, es decir, que a lo largo del camino encendieron 4 fuegos nuevos, es decir, un ciclo para ellos. Y así van transcurriendo el tiempo, parándose 20, 25 años, 30 años, de acuerdo a las necesidades del grupo. Se van llegando, ¿sí? Van avanzando en su camino, ¿sí? Las láminas del códice se van desenvolviendo, van llegando a pueblos. Ahí se repite los años que están aquí, se van desarrollando, ¿sí? Se van enfrentando, van conociendo otros pueblos, y así poco a poco van, ¿sí? Entonces a este pueblo, que se llama el Cerro del Viento, llegan ahí 4 años, entran en comunicación con otras etnias de ahí, y empiezan a guerrear, ¿sí? ¿Por qué? Porque no los querían, decían, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde vienen? Y entonces pues empiezan a avanzar, poco a poco van llegando a los pueblos, pero se van haciendo de armamento,
¿sí? De fortaleza, de conocimientos, y llegan a este lugar. Es el lugar donde descubren el aguamiel o el pulque. Y ahí están muy alegres, muy contentos, platicando y haciendo su fiesta. Llegan al cerro del Tepat, ¿sí? Y así van avanzando poco a poco hasta llegar a este pueblo donde hay guerras ahí. Se enfrentan a ellos poco a poco. En lugar de los chimales, ¿sí? Se van, y en este lugar ya hay un jefe que les dice, bueno, van a permanecer en este lugar, pero tienen que ir a pelear a nuestro favor con la etnia que se encuentra enfrente. Y así ellos lo pelean, ¿sí? Con sus arcos, van pasando por otros pueblos, y así van avanzando, se van enfrentando a otros pueblos que les dicen que peleen a su favor para que les permitan establecerse en este lugar, ¿sí? Y así va transcurriendo el tiempo. Ahí están los cuadritos, significan los tiempos, y aquí pues ya llegan al lago, cerca del lago, donde están los Xochimilcas, los Mazaguas y todos ellos, que les dicen que vayan a los tepanecas, que eran muy tremendos, con ellos, y los mandan a pelear, ¿sí? Los toman presos, los meten de alguna manera en castigo, porque ellos no cumplen lo que se les promete, y así poco a poco se van dando cuenta de que ellos tienen la fortaleza, la inteligencia y la fuerza de la guerra. Y así van pasando, y llega a esta parte de aquí, donde el rey de esa parte, bueno, no el rey, el güey Tlatuani de esa parte les manda, dicen, van a tener que ir a pelear a mi favor, y no les voy a dar armas, solamente lo que ustedes tengan. Y van a pelear, pero de testigo me van a traer las orejas de los enemigos. Y ellos cumplen con su misión, y aquí está. Y aquí hay una historia, bueno, esta no la quiero mostrar hasta el final. Aquí hay una historia. Sí, el Códice Buturini aquí termina. Si se dan cuenta, hay dos personas que ya vienen de la guerra de triunfo, y porque así el Códice Buturini aquí termina, porque así él lo recogió en esa época que él vino aquí a México, pues se los compró a algunos indígenas, y yo en mi imaginación, así termina. Es decir, que solamente 13 personas, entre ellos Tenoch, que era el líder principal, ven al águila devorando a la serpiente posada en un nopal. ¿Sí? Y esa es la historia. Y ahí donde está el Tepat, es decir, la piedra preciosa, el lugar de la señal, ahí se funda México Tenochtitlán en el año de 1325. Y aquí está. Pues sí. Sí. Y entonces, pues como ven, este códice está en blanco y negro. Sí. Entonces yo me pregunté, bueno, si los demás códices que son prehispánicos, yo tengo que hacerlo a colores, como los que están fuera de nuestro país, están en el Vaticano, en Inglaterra, en Alemania, en París, en España. ¿Por qué yo no lo hago a colores? Bueno, lo hago con el atrevimiento, pero con el respeto a nuestra cultura, y yo quiero contribuir como mexicano a nuestra cultura, ¿sí? Y me tomé la libertad, con respeto a los 4 rumos del universo, y a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl, lo hice, me tomé la libertad de hacerlo a colores. Es la misma historia, pero ahora sí contada a colores. Y así se va desarrollando nuestra historia, cuando salen de Aztlán, hasta la fundación de nuestro país, México Tenochtitlán, en el año 1325. Es decir, que duraron 212 años en llegar a encontrar la señal del águila devorando a la serpiente, ¿sí? Y aquí está. Creo que se ve bonita a colores, ¿sí? Me tuve la libertad, pero como una contribución a mi país, a mi cultura, a mi gente, ¿sí? Difundiendo la cultura, el arte, ¿sí? Como una aportación personal, y también de mi grupo Nauviolín, Grupo Cultural Nauviolín, y a nombre también del grupo de No-Rock Fuego Azteca, que andamos por ahí haciendo ruido, pero contribuyendo a nuestra cultura, a nuestra patria. Aquí vamos desarrollándose, y
finalmente vamos llegando a la fundación de México Tenochtitlan. Y aquí está, a colores, tal como aparece hoy en nuestra bandera, el emblema nacional. ¿Sí? Cabe mencionar que hay algunas características que no propiamente se dice que fue una serpiente, ¿sí? Sino que era el Atechenole, pero pues ya en la actualidad ya lo tomamos como verdadero. Y ahí está nuestro emblema patrio. ¿Nos puede decir el papel de la mujer indígena? Sí, claro que sí. Bueno, Malinali ya realmente es Malinali o Malinche, sí, que es de la lengua náhuatl, el nombre, pero ella realmente no es Malinche. Ella no es Malinche. Bueno, realmente lo voy a explicar. Malinche nace en el pueblo de Popoluca, donde muy joven pues es vendida a los mayas, y si se dan cuenta ya aprende el Popoluca y aprende el maya desde muy jovencita. ¿Qué nos está diciendo ella? Que tiene la capacidad de aprender, de conocimiento. Y una vez que ya llegan los españoles, en 1519, en Cimpla, ahí Tabasco se la regala, bueno, no se la regala, sino para que les haga, realmente es para que les haga de comer. ¿Sí? Pero, pues ya cuando llegan a Veracruz, allí se entera de que Malintzin está platicando en Totonaca, porque llegaron a Veracruz, donde se hablaba la lengua totonaca, y ahí empiezan entonces van a decirle, oye, pues aquí esta muchacha anda platicando con los totonacas, y luego ya llegaron con otras personas que hablan náhuatl, ¿cómo es posible que sepa estas lenguas? Y entonces él dice, pues llámenla, y aquí me quedo con ella, ¿por qué? Porque va a ser su lengua, y después pues ya se hace su amante, ¿verdad? Pero en un principio es su lengua, es su intérprete. Pero aquí está la confusión. Malinche realmente es Hernán Cortés, no es el Malintzin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente siempre que la iba a buscar, ¿dónde estaba? Con Hernán Cortés, es decir, con Malinche. ¿Sí? Por eso es la confusión. Y también la otra, de que ella es traidora y que se vendió a la patria y cosas, eso son cosas muy, muy mal interpretadas. Sabemos que ella es una persona preparada, ¿sí? Porque venía de familias ¿cómo se llama? Acomodadas, solamente que fue vendida porque muere su papá, pero ella es una persona preparada, aprende las lenguas indígenas, y tan es así que después es la intérprete de Hernán Cortés hasta que llegan a México Tenochtitlan, pero ella desarrolla un papel muy importante. Nos está dando la imagen de la mujer. Ella nunca traicionó a México ni a sus etnias, así se la ha interpretado. Ella que quisiera ayudarlos, mas sin embargo las circunstancias de las guerras del 19, del 20 y de 1521, pues era incapaz. Sí, porque recordemos que las demás etnias estaban con Hernán Cortés, habían pactado, se habían aliado con él, entonces ella queda solamente como intérprete. Claro, viene la conquista y ella tiene un hijo que se llama Martín Cortés, de Hernán Cortés, su papá, y se dice que pues construyó su casa allá en Coyoacán, que existe todavía, según las fuentes que están ahí todavía. Pero el papel de la Malinche es la representante, es exactamente la representante de todo México. Ella no discriminó ni traicionó a México, ¿sí? Ella simplemente fue un factor que jugó en ese momento histórico, ¿sí? Como una representante de la mujer mexicana hoy en la actualidad, y que todas las mujeres hoy en la actualidad deben tomar como ejemplo su valentía para enfrentarse a esos momentos tan difíciles, ¿sí? Entonces ella es no a la discriminación, no a la exclusión, sino a la inclusión de todas las mujeres mexicanas, y que lo tomen a ella. Por ejemplo, tenemos a Frida Kahlo, ¿sí? Que ella jugó un papel muy importante, y que ella
defendía nuestras lenguas indígenas, de alguna manera se refería a ella. La Casa Azul está cerca de donde está la casa, en Coyoacán, la casa de la Malinche, entonces ella sabía de todo esto. Su esposo Diego Rivera, todos ellos eran enamorados de la cultura prehispánica, inclusive Diego Rivera tiene el museo Anahuacalli, que está ahí en Coyoacán, y todas las figuras prehispánicas que tiene más de 3.500 figuras prehispánicas. Entonces, la mujer es la Malinche hoy y siempre en la actualidad. Tiahui mexicas, Sihuat, Isquilistli, Uy, Yoyolot, Sihuat. Sí. Muy bien. Muy bien, interesante la aclaración, ¿va? Es histórica la duda que tenemos, ¿va? Sí. Vale la pena con la Malinche, ¿va? Malintzin, ¿va? Hacer una historia de género, ¿no? Igual. Exacto. Hay mucha tela. Una perspectiva de género. Una perspectiva, ¿no? O sea, vale la pena, de hecho, pues hacer muchos estudios, ¿no? Acerca en lo indígena, ¿no? La perspectiva de género. Sí. Sí. ¿Algo que quieras comentar, colega? Pues importantísimo también rescatar la figura femenina, la figura de la mujer indígena, que en su tiempo, en su contexto, era muy diferente a como nos lo cuenta, ¿no? Entonces, claro, como dice Mario, es parte de la falsificación de la historia que se ha hecho, ¿no? La historia oficial que nos ha vendido como la traidora, o después que aparece esta visión de hijo de la chingada, hija de la chingada, todas esas cosas que, eso lo dijo Octavio Paz, el laberinto de la soledad. De la soledad, sí. Y ahora han salido artículos interesantes de Pedro Salmerón, que es historiador también, criticando sobre todo la visión que hace Octavio Paz de este tiempo, y también de la identidad del mexicano, ¿no? Porque Octavio Paz eso lo hace, ese libro, El laberinto de la soledad, lo hace en Estados Unidos, ¿no? Lo hace cuando él estaba viajando en Estados Unidos, que viajaba por Europa también. Entonces, es un momento, el actual que estamos viendo es histórico, es importante que también tratemos de analizar las cosas que hoy están pasando, ¿no? No solamente se trata del pasado, sino también ligar la relación entre pasado, presente y futuro. Estamos en un momento de cambio social, de cambio político. Se ha dicho, ahorita lo estamos platicando, la llegada de López Obrador del 2018, que son ciclos. En el 2018 se cumplieron 50 años del 68, 30 años del fraude electoral de 1988, ¿no? Entonces son ciclos que están presentes en la historia de México, que van marcando que la sociedad va cambiando, ¿no? Entonces, y retomar el aspecto de que son grupos subalternos, grupos populares, que hablábamos y estamos en este caso de acuerdo los tres en que hay un racismo en México, en nuestra sociedad, que por ejemplo hay un libro de Bolívar Echeverría que se llama Modernidad y Blanquitud, en donde él habla el aspecto de la modernidad, el concepto de modernidad que nos hacemos, porque nos hacemos este concepto de modernidad y blanquitud porque somos una sociedad capitalista, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista, claro. Y tú te tienes que incorporar al sistema, si no el sistema te va pues, excluyendo, relegando, y es lo que pasa con los grupos indígenas. Los que no se incorporan al sistema capitalista, pues los excluye el sistema y los condena, los niega, los hace menos, los humilla. Entonces eso lo hablaba Bolívar Echeverría, ¿no? Decía cómo hay cómo en la historia mundial, occidental, solo vemos lo europeo, solo vemos lo blanco, solo vemos ese aspecto eurocéntrico, y no vemos otros aspectos, otras miradas, lo indígena. También saber ahorita que estamos hablando de lo indígena, también lo negro. Tenemos nuestra raíz, nuestra tercera raíz, la raíz, como le han dicho, nuestra tercera raíz, los negros que llegaron esclavos del Caribe, y luego llegaron de África también a Veracruz y muchas regiones del país. Entonces son cosas que no lo sabemos, que siempre nos decimos mestizos, pero hay otras raíces que tenemos.
Y por ejemplo, ahora en el presente se ha hecho muy en moda la visión de lo hispánico, que es muy peligrosa. Mi opinión es que es muy peligrosa porque ellos se dicen ser de las dos raíces, lo indígena y lo español, pero es de una. O sea, finalmente ellos se afirman más en una, que es lo monárquico, lo hispánico, lo religioso, lo católico, y niegan lo indígena. Pero tratan de distorsionar y mentir, disfrazarlo de que son los dos, o sea, que es lo hispánico. Cuando finalmente ellos aceptan más una visión, la visión española. ¿Sí? Entonces, tener cuidado con esas visiones. Y ahorita Claro. que las personas que nos están viendo en la revista, que nos van a ver, que van a comentar este video, pues que nos digan su opinión sobre esa visión también hispánica, racista simbólica y racista en todos los sentidos, porque se dicen ser indígenas también, de aceptarlo, pero no, aceptan nada más en este caso la literatura, la lengua, que es el español, y no aceptan lo otro, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado porque hay que combatir esos tipos de racismo, Claro. ahora en el siglo XXI, Irving. Sí. Pues bueno, pues para un comentario para concluir. Bien. Podemos ver también dentro de la historiografía ahí de México, y hay testigos, ¿no? O sea, Fray Bartolomé de las Casas, que denunció de hecho el abuso del español hacia el indígena. De hecho ahí menciona, ¿verdad?, de que hasta traían perros, ¿no?, los españoles, y traían, o sea, para masacrar al indígena, ¿no? Una manera muy brutal, ¿no?, que da la descripción, ¿no?, etnográfica, ¿no? Bernardino de Sahagún también, otros también, Motolinía también, o sea, son autores que ahí ven, ¿verdad? Lo vivieron. O sea, geográficamente lo vivieron. En carne y hueso, lo tuvieron y les impactó mucho. Presentes. Exactamente, o sea, cómo describieron, ¿verdad?, el entorno geográfico, el entorno también igual de la crueldad. Pero también yo, como opinión, yo opino así a grandes rasgos, o sea, que de mi perspectiva, ¿no?, de que lo español, ¿verdad?, es lo que nos fregó a todos, ¿no?, a todos los mexicanos, ¿no? Y también, o sea, todas esas imágenes, ¿no? Y también igual hay una, ya para concluir, ¿verdad?, la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? También es algo muy importante en el español, ¿no? O sea, que los españoles la trajeron, ¿no? Igual, ya concluyendo, hay que conocer tradición, la música indígena, aquí de etno-rock Fuego Azteca. Estaría bien que nos deleite, va, Okay. Con la acústica. con la acústica. El ritmo, va. 1, 2, 3. Esta canción se llamó Tlacuilo, precisamente el que hace los códices, el que escribe pintando, Tlacuilo. Para la conclusión del tema,
va a hacer nuestro compañero Mario un comentario final sobre el legado cultural, sobre las cosas por hacer, sobre las nuevas ideas que se tienen y sobre todo por el balance histórico que hacemos de este aspecto de las culturas indígenas mesoamericanas. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme a su revista, a esta plática. Y la reflexión pues sería que nosotros los mexicanos tenemos un patrimonio cultural inmenso, ¿sí? Es nuestra herencia cultural, debemos de poner atención para transmitir a las nuevas generaciones e invitar a las universidades que realmente pongan a estudiar, ¿sí? Todos nuestros conocimientos. Estamos a 500 años de la conquista de México, por lo tanto este conocimiento lo debemos de abrir a los 4 puntos de México, para que las nuevas generaciones tengan testimonio de ello y si tienen dudas que se acerquen a las personas que tienen este conocimiento para que no se pierda la tradición, la costumbre, nuestra cultura. Sí, y otra cosa importante, en México se hablan 68 lenguas indígenas. Desafortunadamente de esas 68 lenguas indígenas, 20 están en peligro de extinción. Por lo tanto es una labor del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas rescatar diccionarios, videos, películas X para que no se pierdan. Y porque, como nos dijo el doctor León Portilla, cuando una lengua muere, la humanidad se empobrece. Entonces no debemos ser pobres, sino enriquecerla, toda nuestra cultura, nuestra herencia cultural, y manifestarlo a todo México. Y felicito aquí a los jóvenes, a Benjamín, a Irving por su invitación y esta es su casa. Acá atrás tenemos algunas pinturas, el día que gusten, esta es su casa. Esta canción se llama Tlaloc. 1, 2, 3. Ok. Pues bueno, que nos puedes platicar, Mario, el significado que tiene la música, ¿sí? El significado que tiene la música, el impacto que tiene social de la difusión sobre todo. Bueno, la música prehispánica significa la unión entre la tierra y el universo, es decir, que el hombre está en el centro, en el Tlatipac, pero que toda la energía viene del universo, de Tonatiuh, Tloquenahuac y Palunimi, y la madre tierra, Tlali, es la unión de todas las fuerzas, de las 22 fuerzas de las energías que nos dominan, nos dominan para seguir desarrollando la vida. El el Ometeotl, ese es que está presente en todo el universo. ¿Sí? Esa sería la explicación de la música, que nos lleva alegría, canto. En Cuicat, en Xochitl significa la poesía, la literatura, que no se pierda, que se siga danzando. La danza es estar en comunicación con la tierra y con nuestro corazón, siguiendo el ritmo del colibrí.
el colibrí de la izquierda, es decir, la vida. Ese es el significado de la danza, el canto, de la poesía y, por supuesto, nuestro patrimonio cultural al alcance de todos los mexicanos. Tlaxcamatli por su atención. Muchas gracias por escucharnos. Seguir sembrando en el corazón de los jóvenes, ¿verdad? La semilla de la esperanza, la semilla de seguir rescatando la historia del pueblo de México y rescatando la historia desde abajo, desde los pueblos indígenas, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y que puedan compartir este video y puedan compartir sobre todo la entrevista completa que le hicimos a Mario Humberto Rentería sobre el tema, el Código Buturini. Gracias. Códice Buturini. Códice. Muchísimas gracias por escucharnos, aquí por la demostración, que de hecho también es parte de una terapia también. Hay que relajarnos, ¿no? Con esta música. La música te relaja. Ahorita estoy bien relajado. Y muchísimas gracias y es un honor que los hayas compartido. Es un honor. Un honor tenerte aquí. Muchas gracias Cuando gusten venir. por tu atención. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Tlaxcamatli.